Ya. Bueno, pues soy Ayelén Losada y miembro del equipo de dirección del Centro Marilanger y responsable del área de desarrollo comunitario, de acciones comunitarias, que es donde se enmarca la acción que se realizó en Fuenlabrada con el grupo de hombres, ¿no? ¿Cómo se pusieron en contacto con vosotros o cómo empezó a formarse el Bueno, pues todo esto empezó porque nosotros nos contrata el Ayuntamiento de Fuenlabrada para hacer un servicio de atención a familias que tienen hijos con alguna discapacidad, con diversidad funcional. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo con familias. Cuando estamos haciendo un análisis de la situación para ver qué necesidades tienen las familias ahora, la trabajadora social de un centro de educación especial nos dice, bueno, en realidad es que la gente ya no quiere escuela de padres y madres. Ahora mismo, como está la situación del desempleo tan acuciante, los hombres están desesperados buscando cursos de búsqueda de empleo y las mujeres están desesperadas porque tienen a sus maridos deprimidos o aburridos en casa y lo que buscan es espacios de risoterapia o espacios donde se puedan desconectar un poco de esa situación que genera muchísima sobrecarga. Como que el mal menor ahora es tener un hijo con discapacidad, ¿no? Esto a mí me despierta una alerta. Veo claramente el impacto de la situación social, económico-social, en la vida de la gente. Y, o sea, que nosotros trabajamos mucho siempre analizando esta situación, pero veo tan claro que decido que tenemos que ponernos a pensar en que nuestra responsabilidad como profesionales es atender las necesidades de la gente. No decir tengo un programa muy bonito que la gente venga, sino si las personas están necesitando eso, pues tratar de llegar a ello, ¿no? Y entonces, detectando esta información que me da la trabajadora social, decidimos en el equipo, y yo me hago cargo, de conectar con los trabajadores sociales de los diferentes centros de salud para transmitirles esta situación, para esta detección o estos indicadores que estábamos detectando desde el programa de familia y ver si corroboran que la situación es así. Entonces redacto un email dirigido a todas las trabajadoras sociales de los centros de salud de Fuenlabrada y inmediatamente me contesta una de ellas diciéndome: soy trabajadora social de dos centros de salud de Fuenlabrada y efectivamente estamos detectando exactamente lo mismo desde hace ya varios meses, que han aumentado considerablemente las consultas de hombres, sobre todo de 40 a 60 años, en situación de desempleo, y las consultas vienen con sintomatología de ansiedad, depresión, crisis de angustia, insomnio o trastornos del sueño, incluso intentos de suicidio, pero donde hay una cosa como indeterminada, no hay una patología. La única intervención que se hace desde salud es la farmacológica y se ve que no alcanza, que esto no resuelve el problema, ¿no? Entonces las trabajadoras sociales ya estaban con la inquietud de hacer algo con este colectivo. Y entonces ahí es cuando nosotros les decimos: nosotros tenemos un recurso, nosotros tenemos una metodología con la que podemos trabajar estos malestares que trascienden el problema individual y además biomédico, sino que es más psicosocial, y concretamente tenemos un programa de trabajo con hombres que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y intentamos organizarlo dentro del programa de familias que ya nos contratan, pero no fue posible y decidimos hacerlo de manera voluntaria. Tener la sensación de que hay una necesidad acuciante en la población y que nosotros como profesionales tenemos un recurso que sentíamos que era útil para contener las necesidades de la gente, nos parecía como una cuestión de ética en poder ponerlo al servicio de la gente, aunque esto implicó un esfuerzo por nuestra parte porque somos un centro privado que necesitamos sostenibilidad también, ¿no? Pero decidimos priorizar esta situación y esta problemática, y más en el área de salud y en el área pública, ¿no? Que pudiera llegar a todo el mundo, a la gente que más lo necesita. Así que le propusimos a las trabajadoras sociales y ahí empezó todo un engranaje de acciones particulares y colectivas, o sea, que cada uno con su acción particular, pero desde el trabajo colectivo, que fue lo que hizo posible esto, ¿no? Las trabajadoras sociales del centro de salud convocaron a reuniones informativas a los equipos médicos sanitarios de los centros de salud para informar de la acción. Estuvimos detectando usuarios que podían ser
destinatarios de este programa. Se hizo todo un proceso de convocatoria y selección y de invitación personal que llevaron a cabo las trabajadoras sociales, y finalmente convocamos una primera reunión donde vinieron los hombres al grupo y del cual después continuó un grupo estable de unas 23 personas. ¿Cómo describirías un poco la metodología que seguís? Bueno, la metodología que utilizamos es la metodología de los procesos correctores comunitarios, los PROCC, que es metodología que utilizamos, que caracteriza a este centro. Nuestro centro, todos los profesionales que trabajamos aquí estamos formados en esta metodología, y tiene, bueno, describirla sería complejo, pero por decir algunas características básicas, nuestra intención es, nuestro objeto de estudio es la vida cotidiana, es ver cómo vive la gente. Entonces, lo primero que es poner el foco en la vida diaria, en lo que pasa, no en lo que debería ser ni en la teoría, sino en lo que pasa en la vida cotidiana. Y cuando nos ponemos a mirar en la vida cotidiana vemos que hay muchos malestares y la gente se queja mucho, nos quejamos mucho, que todos somos la gente. Y que las conversaciones de queja suelen terminar diciendo, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, bueno, sí, porque ya se sabe que los hombres, que las mujeres, que los niños, que las prisas, que el trabajo, que el estrés, pero bueno, es lo que hay. Y cuando se dice es lo que hay, se clausura la posibilidad de cambio. Se dice es así, la naturaleza humana es así, la sociedad es así y no se puede cambiar. Nosotros planteamos una lectura crítica de la vida cotidiana, entendemos que el modo de vida de las sociedades no son naturaleza, no vienen escritas en ningún sitio, sino que se construyen. Y se construyen en una relación directa con el sistema social en el que se vive, ¿no? En este caso, en el capitalismo, que se basa en la obtención de beneficio económico, y entonces la vida cotidiana está impregnada de las lógicas de la rentabilidad económica, de la productividad, y eso nos desconecta mucho de la vida, de lo humano. Entonces, el objetivo principal de todas las acciones PROCC, con metodología PROCC, es generar espacios de reflexión. Vamos a pararnos a pensar juntos. Pero no solamente pensar en general, sino pensar sobre las cosas que nos generan malestar, porque queremos ver que hay malestares y quitarles la categoría de natural. Y el segundo objetivo tendría que ver con que esa reflexión sea con algunos elementos que nos permitan analizar de una manera crítica la realidad que sucede, la realidad, y sobre todo desnaturalizando, ¿no? O sea, es generar un espacio de reflexión donde nos pongamos a pensar y nos preguntemos, pero esto no es natural, ¿cómo podría ser de otra manera y por qué es como es, ¿no? Cuestionar, hacer una lectura crítica de cosas que están súper naturalizadas, o sea, las pautas de crianza, de cómo uno dice hoy es que con mi hijo solo me comunico gritando, y entonces la gente, para que te entienda, te grita más alto, y dices, bueno, a lo mejor en la comunicación se podría hacer de otra manera, pero estamos muy metidos en esa vorágine. Y en tercer lugar, el tercer objetivo que nos planteamos es desarrollar el protagonismo personal y social de las personas. O sea, que las personas no hagan lo que les decimos que tienen que hacer, sino que sean partícipes, que seamos partícipes de construir nuestro propio criterio y nuestra forma de querer actuar en la cotidianidad, ¿no? Y decimos protagonismo personal y social porque es protagonismo en nuestras propias vidas y también en la propia construcción social, ¿no? Porque la sociedad la construimos entre todos y todas. Entonces esas son como las tres características o los tres objetivos básicos que nos planteamos, y el hecho de que nos pongamos a mirar la vida cotidiana siempre está marcado por esta lectura crítica que te digo, ¿no? Que tiene que ver con poder cuestionar que lo que está normalizado sea saludable. Y por eso hablamos de un concepto que llamamos normalidad supuesta salud. La normalidad supuesta salud es todo ese conjunto de malestares que nos generan malestar, quejas, las prisas, el agobio, el que las mujeres siempre nos toca ser las que estamos pendientes de qué se come hoy, o que los hombres siempre tienen que ir a trabajar, o que con los niños ya se sabe que se te van de las manos, o que tener un hijo implica perder un poco de vida. Bueno, un montón de cosas que están supernaturalizadas, pero que generan malestar. O sea, que ese conjunto de malestares que como están normalizados no se analizan.
ni se cuestionan. Uno se queja, se desahoga un rato, uno dice, ay, gracias por escucharme, pero no se cuestionan, es así, ya se sabe, es así, es lo que hay, ¿no? El enfinismo que decimos. O sea, que parches, ¿no? Efectivamente. O sea, se atiende el síntoma o el malestar disociado de la causa. Porque a lo mejor para una crisis, para un momento de estrés te vas a yoga o te tomas un ansiolítico en lugar de decir, vamos a cuestionar, a repensar, ¿no?, las cosas de la cotidianidad. Entonces, bueno, decimos que ese conjunto de malestares que como se consideran normales no se analizan ni se cuestionan y entonces no tienen un interlocutor válido, no tienes un profesional con quien trabajarlo habitualmente, no te genera una demanda explícita, o sea, no viene una persona o un médico a decirle es que tengo dolor de alma, ¿no?, es que mi vida no tiene sentido o de repente hago las cosas mecánicamente y ha perdido el sentido. Entonces no genera una demanda explícita, pero sin embargo se cobran altos costos en salud de la gente y en bienestar. Pero estamos hiperadaptados a eso, diciendo que es lo que hay. Y es más, en situaciones de llamadas crisis o estafas, normalizamos que hay que apretarse el cinturón, normalizamos el sacrificio, normalizamos pues, que gane el mejor o que sálvese quien pueda. Normalizamos que cada uno a su bola, en lugar de pensar cómo lo hacemos, podemos hacer de otra manera juntos, ¿no? Todo lo que surge hoy como alternativas, desde una economía alternativa hasta una manera de organización cotidiana de cómo cuido a los niños alternativo, es una demostración fehaciente de que se puede hacer de otra manera. Sin embargo, por así decirlo, generáis, hacéis ver a la gente que pasa del individualismo a una colectividad. Bueno, una de las lecturas importantes que nosotros hacemos es que muchas de las cosas, sociabilidad, una de las cosas que nosotros trabajamos especialmente desde esta perspectiva, desde esta metodología, es que muchas de las cosas que nos pasan devienen de una construcción, de una sociabilidad, de una manera de organizarnos que es muy individualista y que el individualismo no es naturaleza humana. Entonces, cuando uno está recortado en la posibilidad de hacer cosas con otros, es más dependiente, porque entonces las necesidades que naturalmente en las comunidades, con los lazos familiares extensos y comunitarios, se han satisfecho por las relaciones de autoayuda, de apoyo, de cooperación, ahora necesitas el intermediario del dinero. Tienes que contratar a alguien para que te cuide a los niños, tienes que contratar a alguien para que te vaya a hacer la compra si no tienes que contratar a alguien para que te eche un cable con el grifo que te gotea. Entonces todo está mediado por el dinero y nos deja más presos y enganchados al sistema y al trabajo productivo y también más frágiles, ¿no?, más vulnerables. Te falta el trabajo, te falta el dinero y estás roto. Hoy nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta darla, pero nos cuesta más pedirla, ¿no? Sin embargo, cuando uno da ayuda o recibe ayuda es algo tan gratificante a nivel humano que hay cosas que no se pagan con dinero en este sentido, ¿no? Entonces tratamos como alternativa dentro de estos análisis y dentro de estos elementos que brindamos de análisis de recuperar el acto cooperativo, de recuperar lo colectivo del ser humano, que sí que consideramos que es más natural que el individualismo, ¿no? Por supuesto, el ser humano es un ser que tiene unas capacidades que se desarrollan si se entrenan. Si entrenamos más el individualismo, tenemos la capacidad de ir adaptándonos a eso, pero pagamos altos costos. Y eso es lo que nosotros queremos cuestionar. ¿Cómo describirías la visión de repente de que la gente se empiece a mirar, ¿no? Cómo se construía a nivel de círculo. Esto es una cosa muy bonita, muy bonita. Porque, fíjate, pensando en la normalidad supuesta de salud, cosas que están súper normalizadas y no cuestionamos, y sin embargo tiene consecuencias. Un ejemplo. Una clase en el colegio, en el instituto y en la universidad, hoy todavía se da mirando nucas. O sea, cada alumno sentado detrás de otro que le mira, al cual mira la nuca. Todos mirando a un lugar único, unidireccional, donde supuestamente está el saber, lo cual niega que el alumno tenga saber, ¿no? Entonces el alumno tiene que ser pasivo recibiendo el saber del profesor, que es el que tiene además un único saber que se considera como verdad única. O sea, verdad única. Entonces,
Sin embargo, sentimos que un acto es más solemne, más académico y más riguroso cuanto más gente haya mirándose nucas y cuanto mejor hable mucho la persona que tiene que exponer, ¿no? Y si es aburrido y tedioso, más riguroso parece que tiene que ser, porque si las cosas se disfrutan parece que fueran menos válidas, ¿no? O menos valiosas. Esto está súper naturalizado en el concepto de la enseñanza, del aprendizaje, etc. Nosotros eso lo cuestionamos desde la práctica, no solo desde la teoría, y por eso todas las actividades ProCC siempre las hacemos en círculo. Entonces, es una de las características de la metodología, que entre otras cosas se ha hecho con este grupo de hombres, pero que con una cosa que parece tan sencilla y tan simple como es la disposición espacial, que es sentarnos en círculo, se está construyendo un modo de relacionarse desde la horizontalidad, desde la igualdad, donde el saber es colectivo y se construye y está en el centro, porque lo más importante es lo que estamos haciendo todos en el centro, y donde solo con un giro de cuello puedes mirar a la persona que está hablando. Entonces reconoce al otro, puedes trascender el lenguaje verbal, porque no solamente escuchas lo que está diciendo con la palabra, sino que además estás viendo cómo lo dice, qué mirada pone, si se conmueve, cómo es su cuerpo, ¿no? Entonces, solo con esa cuestión de técnica, porque es una técnica, que es disponernos en círculo, estamos trabajando algo humano, metodológico, transformador, mucho más profundo de lo que uno podría pensar, ¿no? Claro, que cuando te pones en círculo a veces da susto, a veces da nervios, y eso hay que contenerlo y trabajarlo, no es una cosa, ¿no? Cuando se trabaja con los adolescentes empiezan a trabajar en círculo y se rebelan mucho porque les da cosita, y hay que generar las condiciones para que vayan desarrollando la capacidad de hacerlo, ¿no? Y al final es de comunicación, ¿no? Totalmente. Adaptas también el espacio para comunicarte. Para que sea una comunicación real y completa, que no es unidireccional y que no es solamente con la palabra racional, sino que es mucho más completa, ¿no? Y todo el tema, me parece muy importante todo el tema de la horizontalidad. O sea, el círculo, que, bueno, y esto no lo hemos inventado nosotros, o sea, el círculo originariamente es la manera natural en la que las personas se juntan para hablar en una asamblea, o si ves un grupo de amigos sentados en un parque charlando, no están mirándose nucas, están en círculo. Tú invitas a tomar unas cervezas a tu casa a unos amigos y te sientas alrededor de la mesa. Y dices alrededor, ¿no? O alrededor de la comida, o alrededor del fuego. Eso es mucho más natural. Lo otro es ortopédico y tiene que ver con entrenamiento, construcción y entrenamiento para un adoctrinamiento. Ahora se me ocurría, a lo mejor para Alfredo, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que generáis en lo que es en el taller a la hora de escenificar cosas, ¿no? Que la gente intervenga y de repente se produzcan espacios de risa, ¿no? Y distensión, ¿no? Que rompe un poco con cierta carga emocional, ¿no? Esto también es una característica técnica de la metodología y es también súper interesante, porque a veces que uno cuando trabaja con grupos mira la técnica como si fuera simplemente un recurso, hago esto como para dinamizar, y igual que hemos dicho que de ponernos en un espacio, en círculo, perdón, sirve más allá o sea, tiene una trascendencia más allá de una mera cuestión organizativa. Esta que tú dices es un recurso técnico que se llama el juego dramático, que no es lo mismo que el role-playing. En el role-playing hay una implicación más personal porque es jugar un papel a ver cómo te sientes. En el juego dramático se trata de representar escenas de la vida cotidiana en general. Y tomamos distancia, no es hacer de uno, es hacer de lo que pasa en la vida cotidiana, para poder analizar la normalidad supuesta a salud. Donde cada uno estará más cerca o más lejos, depende, uno a veces ha conseguido hacer lecturas críticas respecto a algunas cosas de la vida y entonces ha conseguido buscar ya otras maneras de hacerlo, pero está más pegado en otras, ¿no? Entonces no nos interesa tanto como analizar personalmente qué hace cada uno, qué piensa, o sea, qué le pasa a cada uno, sino que es con el juego dramático representar escenas de la vida cotidiana para traer trocitos de la vida, trocitos de la realidad. Esto, por un lado, permite hacer un análisis
tomando una distancia, que es una distancia operativa, que es una distancia para poder analizar sin sentirse juzgado. Y permite un análisis más crítico y que permite una autoevaluación después más eficaz, porque si no uno se siente juzgado, como he dicho, ¿no? Entonces no es ninguna tontería, pero además tiene en la propia dinámica de la técnica un formato que es hacer una escena, que es reírse, etcétera, y que en el propio funcionamiento el hecho de jugar, de poner el cuerpo, de haber aplausos, risas, tiene ya un efecto in situ de trabajar una manera de estar y una actitud y una posición más relajada, claro que sí. Pero tienen las dos cosas, no solamente es el objetivo de relajar, que también, sino que además permite esa distancia para analizar las situaciones. Otra pregunta. ¿Cómo viste, qué sentiste cuando de repente el grupo de hombres de Fuenlabrada escribió esa carta? La carta con la que explicaban sus sentimientos y la dirigida al ayuntamiento. Sinceramente, lo primero que pensé es imposible que lo hayan escrito ellos. O sea, no me lo podía creer. No me lo podía creer. O sea, yo era la primera sorprendida del efecto que esto tuvo. No me lo podía creer. O sea, es como si fuera el 15/10 de evaluación en un proceso. Cada grupo es un mundo, cada proceso está vivo. Nosotros tenemos un programa, pero no podemos decir que cada grupo es igual, ¿no? Porque están compuestos de personas y cada persona y cada circunstancia es un mundo y tratamos de generar las condiciones mejores para que se dé lo mejor posible, pero cada proceso es un mundo. Ahora, un 15/10. Lo primero, eso, no me lo podía creer. Tuve que constatarlo, la trabajadora social, pero esto lo han escrito ellos. Y después un orgullo tremendo de... O sea, no sé si decir orgullo o satisfacción, decir, qué sentido tiene lo que hace un año se nos ocurrió que podríamos hacer, menos mal que se nos ocurrió y menos mal que nos atrevimos a hacerlo. O sea, una sensación de satisfacción y unas ganas de seguir, ¿no? De decir, ¡fua! Ahora ha crecido, ha surgido otro grupo en otro lugar, hemos presentado un proyecto para hacer un documental, hemos presentado un proyecto para poder hacer esto de manera general en Madrid y poder hacerlo, bueno, de manera sostenible, claro, porque si no, no damos abasto. Yo no quiero hacer yo todos los grupos, yo querría, de verdad, compartir la formación, la metodología, que mucha gente supiera hacerlo y que se hagan gratuitos desde la atención pública, ¿no? Que es lo que se merece la gente, lo que nos merecemos. Entonces, eso sentí también. Y mucha emoción, la verdad es que conmueve. No es la primera que escriben, ¿eh? Quiero decir, tenemos también cartas de otros grupos que se hicieron en otros momentos, uno en Bilbao, bueno, tenemos cartas, y otro aquí en Madrid, en un pueblo que se hizo una intervención hace ya como 10 años. Entonces, bueno, no era la primera vez, pero desde luego una cosa alucinante.